La primera vez que intenté dejar este mundo, el silencio que siguió al caos fue lo más aterrador. No el grito de mi madre al encontrarme, ni las sirenas que cortaban la tranquilidad de nuestro barrio suburbano perfecto, sino el silencio en la habitación del hospital. Un silencio blanco, estéril, que se sentía como una extensión del vacío que yo había estado tratando de llenar o de extinguir, nunca estuve seguro de cuál. Tenía 15 años y ya había fracasado en la única decisión que sentía verdaderamente mía. Mis padres llegaron horas después. Mi padre, Ricardo, no me miró a los ojos. Su mirada recorrió la habitación, las máquinas que pitaban suavemente, la vía intravenosa en mi brazo, y finalmente se posó en la pared opuesta, como si calculara el coste de la reparación de una propiedad dañada. Su primera pregunta no fue ¿cómo te sientes?, sino ¿en qué estabas pensando? El tono no era de preocupación, sino de exasperación, el mismo que usaba cuando yo derramaba un vaso de leche o sacaba una mala nota en gimnasia. Era el tono de un hombre que se enfrenta a un inconveniente monumental. Mi madre, Isabel, lloraba en silencio. Sus lágrimas parecían más una respuesta programada que una expresión genuina de dolor por mi sufrimiento. Eran lágrimas por la vergüenza, por el espectáculo, por la mancha en el impecable tapiz de nuestra vida familiar. Más tarde, la oí susurrarle a mi padre en el pasillo, sus palabras eran cuchillos afilados en el silencio del hospital. Ricardo, ¿qué va a decir la gente? Los vecinos, tus socios. Mi hermano mayor, Javier, llegó después. Él era el sol en nuestro sistema solar familiar, y yo era un planeta olvidado en los confines helados. Entró con una arrogancia apenas disimulada, una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. Se detuvo al pie de mi cama y me miró como si yo fuera un insecto interesante que acababa de encontrar. Así que finalmente lo hiciste, campeón, dijo, su voz goteando sarcasmo. Siempre tan dramático. Nadie lo reprendió. Nadie le dijo que se callara. Su crueldad era una parte aceptada de nuestra dinámica familiar, era la forma en que endurecía a su hermano menor. Siempre había sido así. Los insultos en casa, los eres un debilucho, un llorón, una decepción. Las humillaciones frente a sus amigos. Mis intentos de hablar con mis padres eran recibidos con un encogimiento de hombros. Es cosa de hermanos, decía mi padre. Javier solo está jugando. Necesitas aprender a defenderte. Pero, ¿cómo te defiendes cuando los árbitros están del lado del otro equipo? El acoso en la escuela era solo un eco del que sufría en casa. Me volví un experto en invisibilidad, en encogerme hasta casi desaparecer, pero nunca era suficiente. Cada risa en el pasillo se sentía dirigida a mí, cada susurro era sobre mi patetismo. Y en casa, Javier se aseguraba de que no tuviera refugio. Él era 2 años mayor, más fuerte, más popular, el hijo que cumplía todas las expectativas. Yo era el recordatorio andante de que la perfección genética a veces fallaba. En esa cama de hospital, escuchando a mi familia decidir mi destino en el pasillo como si yo no estuviera allí, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi espíritu. Fue la última hebra de esperanza que había depositado en ellos. Mi padre hablaba de enviarme a un internado especial en el campo, una forma elegante de decir que me esconderían hasta que el escándalo pasara. Mi madre estuvo de acuerdo, su voz temblorosa de alivio. Javier sugirió que tal vez yo disfrutaría de estar con otros raritos. En ese momento, una claridad fría y dura se apoderó de mí. El intento de suicidio no había sido mi verdadero error. Mi error había sido creer, aunque fuera una pequeña parte de mí, que ellos se preocupaban. Mi error había sido esperar amor de donde solo había decepción y vergüenza. El vacío no desapareció, pero cambió de forma. Se solidificó. Se convirtió en un núcleo de hielo en mi pecho. Ya no sentía el deseo de morir. Sentía algo nuevo, algo que no podía nombrar en ese momento,
pero que años después reconocería como una determinación gélida. Si iba a estar solo en este mundo, entonces estaría solo en mis propios términos. Jugaría su juego. Me convertiría en el hijo arrepentido y frágil que querían ver. Asentiría, obedecería y me sometería. Pero por dentro, estaría planeando. Estaría construyendo. Estaría forjando una armadura con los pedazos de mi corazón roto. Cuando finalmente me dieron el alta, volví a una casa que ya no se sentía como un hogar. Era un escenario, y yo tenía un nuevo papel que desempeñar. El de la víctima silenciosa. Mi padre me evitaba, mi madre me trataba con una delicadeza plástica y Javier me lanzaba miradas de desprecio triunfante. No importaba. Ya no los veía como mi familia. Los veía como obstáculos. Como mi primer caso de estudio. Empecé a observarlos, a analizar sus motivaciones, sus debilidades. La necesidad de mi padre por la validación externa. La profunda inseguridad de mi madre y su dependencia de la aprobación de mi padre. La frágil arrogancia de Javier, construida sobre una base de elogios inmerecidos y falta de consecuencias. Eran tan predecibles. Y en su previsibilidad encontré mi hoja de ruta. La terapia fue una de las condiciones de mi liberación. Mis padres eligieron a la doctora Morales, una mujer con una reputación impecable que, supusieron, les diría lo que querían oír. Pero la doctora Morales era diferente. Tenía unos ojos que no solo miraban, sino que veían. En nuestra primera sesión, después de escuchar mi versión ensayada y pasiva de los acontecimientos, se inclinó hacia adelante y dijo, «Esa es la historia que tu familia quiere que cuentes. Ahora cuéntame la tuya». Y por primera vez en años, lo hice. Le conté todo. El tormento, la soledad, la indiferencia. El momento en el hospital. El frío que se había instalado en mi interior. No lloré. Hablé con una precisión clínica, como si describiera la vida de otra persona. Ella escuchó, sin interrumpir, y cuando terminé, hubo un largo silencio. Temí que me dijera que estaba roto, que era un caso perdido. En cambio, dijo algo que se convirtió en la piedra angular de mi nueva vida, el dolor que sientes es real. La injusticia que has sufrido es profunda. Pero lo que decidas construir con esas piedras es enteramente tuyo. Construir, esa palabra resonó en mí. Ellos habían intentado enterrarme. No sabían que yo era una semilla. Empecé a construir. En la superficie, era un estudiante modelo y un hijo obediente. Sacaba buenas notas, hacía mis tareas, hablaba solo cuando me hablaban. Me volví invisible de nuevo, pero esta vez era una invisibilidad estratégica. Era un camuflaje. Debajo de esa superficie, mi mente ardía. Devoraba libros de psicología, sociología, filosofía. Quería entender la dinámica del poder, la naturaleza del trauma, la mecánica de la resiliencia. La doctora Morales me guiaba, recomendándome lecturas, desafiando mis conclusiones, ayudándome a canalizar mi ira fría en algo productivo. Me enseñó a establecer límites, a reconocer la manipulación, a encontrar mi propio valor fuera del reflejo de los ojos de mi familia. Mientras tanto, Javier continuaba su reinado como el príncipe heredero. Sus logros, a menudo mediocres pero siempre ruidosamente celebrados, eran el centro de todas las conversaciones en la cena. Su admisión en una prestigiosa universidad de negocios, gracias a una generosa donación de mi padre, fue motivo de una fiesta extravagante. Yo permanecí en las sombras, observando, aprendiendo. Empecé a trabajar a tiempo parcial en una librería. El dinero que ganaba lo ahorraba religiosamente. No para cosas de adolescentes, sino para mi fondo de escape. Cada billete que guardaba era un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre mi pasado y mi futuro. Mi familia apenas lo notó. ¿No deberías estar estudiando?, preguntaba mi padre con desdén.
Es bueno que el chico haga algo útil, aunque sea poco, comentaba Javier a sus amigos por teléfono, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. No sabían que en esa librería tranquila, estaba encontrando más que un sueldo. Estaba encontrando historias de supervivencia, de triunfo, de esperanza. Estaba viendo a gente de todos los ámbitos de la vida buscar consuelo y conocimiento en las páginas de los libros. Empecé un pequeño blog, de forma anónima. Escribía sobre la soledad, sobre sentirse un extraño, sobre la presión de ser perfecto. No contaba mi historia, no directamente, pero tejía mis sentimientos en ensayos y reflexiones. Para mi sorpresa, la gente respondió. Recibía correos electrónicos de otros adolescentes de todo el mundo que se sentían exactamente igual. Pensé que era el único, escribían una y otra vez. Cada correo era una validación. Cada conexión era un golpe contra la narrativa de mi familia de que yo era el problema, el raro, el defectuoso. Mi plan se solidificó. No solo escaparía. Crearía un refugio para otros como yo. Un lugar donde sus voces fueran escuchadas, donde su dolor fuera validado. Un lugar que sería todo lo que mi hogar nunca fue. Llegó el momento de solicitar la admisión a la universidad. Mi padre ya había decidido por mí. Una universidad local, una carrera en contabilidad. Algo seguro, dijo. Algo donde no puedas meterte en problemas. Durante una cena familiar, puse el folleto de una universidad de otro estado sobre la mesa. Una universidad conocida por su programa de psicología y trabajo social. El silencio que cayó fue pesado y hostil. Mi padre lo miró como si hubiera puesto una serpiente en la mesa. ¿Qué es esto?, espetó. Es donde voy a ir, respondí, mi voz tranquila y firme. La había practicado con la doctora Morales durante semanas. He sido aceptado. Con una beca completa. La cara de mi padre pasó del rojo al púrpura. Absolutamente no. No te irás a la otra punta del país a estudiar tonterías hippies. Tu lugar está aquí. Mi lugar está donde yo decida que esté, dije, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en años. La conmoción en su rostro fue mi primera verdadera victoria. ¿Y cómo piensas pagar el resto?, se burló Javier. Esa beca no lo cubrirá todo. Puse un extracto bancario sobre la mesa. Mi fondo de escape. Suficiente para cubrir el alojamiento y los gastos durante el primer año. ¿De dónde sacaste eso?, siseó mi padre, incrédulo. Trabajé por ello, dije simplemente. Mientras tú estabas ocupado siendo el centro del universo, yo estaba construyendo el mío. La rabia de mi padre se desvaneció y fue reemplazada por una confusión desconcertada. Mi madre empezó a llorar, esta vez con un matiz de pánico real. Marcos, por favor. No puedes dejarnos. Me dejasteis vosotros hace mucho tiempo, respondí, sin una pizca de emoción. En una habitación de hospital. Yo solo estoy haciendo oficial la distancia. Esa noche, mientras hacía las maletas, sentí una ligereza que nunca antes había experimentado. No era felicidad, todavía no. Era la ausencia de peso. Estaba dejando atrás las cadenas de sus expectativas, la carga de su decepción. Estaba caminando hacia un futuro desconocido, pero era mío. Completamente mío. La doctora Morales fue la única persona a la que me despedí. Me dio un abrazo y me dijo, recuerda, Marcos. No estás huyendo de algo. Estás corriendo hacia algo. Ve y construye. La universidad fue como respirar por primera vez después de haber estado bajo el agua durante años. El anonimato que antes era una carga se convirtió en libertad. Nadie conocía mi historia, nadie tenía expectativas preconcebidas. Pude definirme a mí mismo, por mí mismo. Me sumergí en mis estudios. La psicología del trauma, el desarrollo adolescente, las terapias comunitarias.
No eran solo materias académicas para mí, eran herramientas. Eran el manual de instrucciones para desmantelar mi propio dolor y, con suerte, ayudar a otros a hacer lo mismo. Mi blog anónimo siguió creciendo. Lo transformé en un foro, un espacio seguro donde los jóvenes podían compartir sus luchas sin temor a ser juzgados. Moderaba las discusiones hasta altas horas de la noche, respondiendo a mensajes de chicos y chicas que se sentían invisibles, rotos o desesperanzados. Reconocía su dolor porque era el mío. Hablaba su idioma porque yo lo había inventado en el silencio de mi antigua habitación. Durante mi segundo año, organicé el primer encuentro en persona del grupo. Alquilé una pequeña sala en el centro comunitario del campus, esperando que aparecieran quizás 10 personas. Aparecieron más de 50. Se sentaron en un círculo, y uno por uno, empezaron a hablar. Sus historias eran diferentes, pero los temas eran universales: la presión académica, el conflicto familiar, el acoso, la soledad aplastante de la era digital. Escuchando sus voces, vi mi propio reflejo multiplicado. Y me di cuenta de que mi propósito no era solo mi propia supervivencia. Era crear un eco, una resonancia, para que nadie más tuviera que gritar en el vacío. Con la ayuda de un par de profesores que creyeron en mi visión, convertimos ese grupo informal en una organización estudiantil oficial. La llamamos El Faro. La idea era simple: ser una luz guía en la oscuridad para los estudiantes que estaban luchando. Creamos una línea de ayuda de compañeros, talleres sobre salud mental y eventos para combatir el aislamiento social. Mientras tanto, las noticias de mi casa llegaban en fragmentos, a través de llamadas telefónicas cada vez más esporádicas de mi madre. Javier, el hijo dorado, estaba empezando a deslustrarse. Había abandonado la prestigiosa Universidad de Negocios después de 2 semestres. Aparentemente, la libertad sin supervisión y sin las consecuencias amortiguadas por mi padre resultó ser demasiado para él. Acumuló deudas de juego, se metió en problemas menores con la ley. Mi padre pagó para que todo desapareciera, pero la decepción en la voz de mi madre era palpable. Intentaban culparme. Desde que te fuiste, todo ha sido más difícil, me dijo mi madre una vez. Javier te echa de menos. La ironía era tan amarga que casi me reí. Javier no me echaba de menos a mí, echaba de menos el espejo oscuro que yo representaba, el que hacía que su propio reflejo brillara más. Sin mí como el fracaso designado, sus propias grietas se estaban volviendo imposibles de ignorar. Me gradué con los más altos honores. El día de la ceremonia, mis padres no asistieron. Alegaron que el viaje era demasiado caro, una excusa transparente considerando el dinero que habían gastado en los problemas de Javier. Pero no me importó. Mi verdadera familia estaba allí: la doctora Morales, que había conducido 6 horas para verme, y una docena de miembros del Faro, que gritaban mi nombre desde las gradas. Ese fue el día en que la ligereza se convirtió en algo parecido a la alegría. Después de la graduación, tomé una decisión audaz. En lugar de seguir una carrera tradicional, decidí convertir el Faro en una organización sin ánimo de lucro a tiempo completo. Con las credenciales que había construido, el éxito documentado del programa en el campus y una pasión que era innegable, empecé a solicitar subvenciones y a buscar donantes. Fue un trabajo agotador y a menudo desalentador, lleno de rechazos y puertas cerradas. Pero cada vez que estaba a punto de rendirme, recordaba esa habitación de hospital, la frialdad de las palabras de mi padre. Recordaba el propósito que había forjado en ese fuego. Mi gran oportunidad llegó a través de una fundación dirigida por una mujer cuyo propio hijo se había suicidado en la universidad. Vio en el Faro lo que ella desesperadamente había deseado para su hijo: una comunidad, un lugar seguro. Su subvención inicial fue sustancial. Nos permitió alquilar un pequeño espacio de oficina, contratar a un par de consejeros a tiempo parcial y lanzar un sitio web adecuado con recursos en línea.
El faro comenzó a crecer más allá del campus, llegando a las escuelas secundarias locales y a otras universidades. Mi nombre empezó a aparecer en artículos locales, primero como una pequeña nota de interés humano, luego en reportajes más grandes sobre la crisis de salud mental juvenil. Nunca busqué la publicidad, pero la usé como una herramienta para ampliar nuestro alcance. La vindicación final llegó de una forma que nunca podría haber planeado. Fue un martes por la tarde. Estaba en nuestra nueva oficina, un espacio luminoso y abierto lleno de pizarras con ideas y mensajes de esperanza, el polo opuesto a la casa sofocante en la que crecí. Mi asistente me dijo que tenía visitas. Eran mis padres y Javier. No los había visto en persona en casi 5 años. Su aparición fue un shock. Parecían más viejos, más pequeños. La confianza de mi padre había sido reemplazada por una especie de cansancio tenso. Los ojos de mi madre estaban hinchados y enrojecidos. Javier. Javier era una sombra de sí mismo. La arrogancia se había ido, sustituida por una mirada hosca y derrotada. Los hice pasar a mi oficina. Se sentaron torpemente en las sillas frente a mi escritorio. El silencio se extendió. Era un silencio muy diferente al del hospital. Este estaba lleno de su incomodidad, no de la mía. Finalmente, mi padre habló, su voz desprovista de su antiguo autoritarismo. Marcos. Hemos visto lo que estás haciendo. Es impresionante. No era un cumplido, era una admisión de asombro, como si una piedra que había desechado de repente se hubiera convertido en oro. Mi madre fue más directa. Estamos en problemas, hijo. Javier, su voz se quebró. Javier no levantó la vista del suelo. Resultó que sus problemas habían escalado. Deudas masivas, una adicción que ya no podían ocultar ni pagar, problemas legales que esta vez eran serios. Habían agotado sus ahorros, habían hipotecado la casa. Habían venido a mí como su último recurso. Necesitamos ayuda, dijo mi padre, la palabra le costaba salir. Un préstamo. Para ayudar a tu hermano. Eres nuestra familia. Familia. Esa palabra. La usaban ahora como una llave, esperando que abriera una puerta que ellos mismos habían cerrado y atrancado hacía una década. Los miré a los tres, y por primera vez, no sentí ira ni dolor. Sentí una especie de calma distante, la calma de un cirujano que mira un caso clínico. Recuerdo una conversación en el pasillo de un hospital, comencé, mi voz tranquila y mesurada. Vi un destello de pánico en sus ojos. Recuerdo que decidisteis que yo era un problema que había que esconder. Una vergüenza. Recuerdo que te burlaste de mí, Javier, momentos después de que intentara quitarme la vida. El rostro de Javier se contrajo. Yo era un niño, susurró. Y yo también, respondí. Un niño que os pidió ayuda y al que le disteis la espalda. Un niño al que considerabais débil, dramático y una decepción. Me levanté y caminé hacia la ventana, que daba a un pequeño parque. Todo lo que he construido aquí, dije, señalando la oficina, lo he construido sobre los cimientos de ese rechazo. El faro existe porque vosotros me enseñasteis lo que se siente al no tener a nadie. Cada joven al que ayudamos, cada vida que salvamos, es un testimonio directo de vuestro fracaso como padres y como hermano. El aire en la habitación se volvió gélido. Ayudo a los jóvenes a encontrar esperanza cuando sus familias les han fallado. Ayudo a los niños que se sienten como yo me sentí. Todo mi tiempo, todos mis recursos, toda mi energía están dedicados a ellos. A asegurarme de que nadie más tenga que construir su vida a partir de las ruinas que vosotros dejasteis de la mía. Me volví para enfrentarlos. Mi padre me miraba con una mezcla de horror y una incipiente comprensión. Mi madre sollozaba abiertamente. Javier parecía destrozado. Así que no, continué,
mi voz nunca se elevó, pero cada palabra era un martillo. No puedo ayudaros. No porque guarde rencor, el perdón fue un regalo que me di a mí mismo hace mucho tiempo para poder seguir adelante. No puedo ayudaros porque mi propósito en la vida, el propósito que vosotros me disteis inadvertidamente, es precisamente proteger a la gente del tipo de daño que vosotros causáis. Daros dinero para arreglar el desastre que creasteis al criar a un hijo sin responsabilidad sería una traición a todo lo que represento. Me acerqué a la puerta y la abrí. Os deseo lo mejor para encontrar vuestro propio camino. Es hora de que os vayáis. Salieron en silencio, como fantasmas expulsados de un lugar sagrado. Al cerrar la puerta tras ellos, no sentí triunfo ni alegría vengativa. Sentí paz. Una paz profunda y resonante. El círculo se había cerrado. Su poder sobre mí se había evaporado por completo. Volví a mi escritorio. Sobre él había una foto de nuestro último retiro de El Faro. Docenas de caras jóvenes, sonriendo, algunas tímidamente, otras con una alegría desbordante. Eran mi familia. Eran mi propósito. Mi teléfono sonó. Era la línea de ayuda. Un nuevo número. Descolgué. El Faro, habla Marcos, dije, mi voz llena de una calidez que había tardado una vida en encontrar. ¿En qué puedo ayudarte? Del otro lado, una voz joven y temblorosa dijo, no sé. Creo que necesito hablar con alguien. Y yo sonreí, una sonrisa genuina y real. Estás en el lugar correcto, le aseguré. Estoy aquí para escuchar. Y en ese momento, supe que había construido algo más duradero que cualquier imperio financiero, más fuerte que cualquier lazo de sangre roto. Había construido un refugio. Había convertido mi mayor dolor en la mayor esperanza de otros. Y eso, descubrí, era la única venganza que importaba. La de vivir bien y hacer el bien.